Si estabas con dolor, probate y contanos ahí, escribinos en un comentario el milagro que recibiste. Gloria a Dios. Qué bendición poder estar juntos. Poder estar en esta noche conectados a la presencia de Dios y a su palabra. Hoy el mundo entero está reconociendo que hubo un Salvador que vino, que murió y que resucitó. Aleluya. Y yo les quiero compartir la palabra en el libro de Isaías, que habla de ese precio que se pagó por nosotros. El precio que un padre paga por sus hijos. Dios me llevaba a pensar, a meditar en esta palabra, de que, quizás a muchos padres, a la mayoría, les pasó, quizás a todos, que cuando tuvieron a su hijo enfermo les tocó ese momento difícil de ver a sus hijos enfermos o a sus hijos padeciendo de alguna manera algo. Se les cruzó por la mente el decir, ¿por qué no puedo pasar yo por ese momento para que no sea mi hijo el que tenga que pasar? O si no, también, ¿cuántos padres no se plantean en su vida el decir, yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé? Cuando nos toca una infancia difícil, o con problemas económicos, o con problemas familiares, lo que primero nos planteamos a la hora de educar a nuestros hijos cuando vienen al mundo es decir, yo no quiero que ellos pasen por lo que yo pasé. Y ahí es donde nos esforzamos como padres. Como padres nos esforzamos en el trabajo, en las cosas que hacemos y estamos proyectando en nuestra descendencia, en nuestros hijos. Estamos proyectando nuestra vida como padres en el esfuerzo que hacemos para que todo lo que hagamos tenga fruto en nuestros hijos. Siempre escucho decir a algunos papás cuando estamos ministrando a los varones, decir yo me voy a romper el lomo, como dicen los misioneros, me voy a romper el alma para que a mis hijos no les falte nada, voy a hacer lo que tenga que hacer para que a mis hijos no les falte nada. ¿Cuántos padres, cuántas madres que quizás no hay varón al lado, sino que están solas y salen a trabajar y atienden a sus hijos? ¿Y qué identificamos? ¿Cuál es ese motor que nos mueve más allá de toda circunstancia? ¿Cómo una persona madura cuando vienen los hijos? Ahí es donde nos empezamos a plantear, a decir, wow, todo esto hacía mi mamá conmigo, todo esto hacía mi papá conmigo. Y son cosas que el amor de Dios, al amor de Dios lo podemos comenzar a comprender un poco más cuando tenemos hijos. El amor de Dios Padre. Ese momento donde nos encontramos con Dios, quizás esta sea la noche donde te encuentres con Dios Padre. Quizás nunca te encontraste con Él, o quizás sí, ya lo conoces como papá. Y cuando nos convertimos en Padre es donde nuestra manera de ver la vida cambia. Vemos el amor, un amor incondicional. ¿Por qué incondicional? Porque nuestros hijos cuando son bebés no tienen ni idea de lo que hacemos por ellos. Lo mismo nosotros, no tenemos ni idea, no podemos acordarnos de lo que nuestros padres hicieron con nosotros para hacernos dormir a la madrugada, cuando estábamos enfermos y tenían que pasar en vela y tenían que irse a trabajar temprano, cuando nos hacíamos lo que todos los bebés se hacen encima y tenían que cambiarnos una y otra vez, dejar de hacer lo que tenían que hacer, dejar de hacer su vida para ocuparse de una nueva vida, y eso somos nosotros. Un padre, una madre, un abuelo o alguien. Alguien nos atendió, por eso estamos hoy entrando al perfil, a la fanpage del Palacio del Rey. Estamos respirando, estamos viviendo, porque alguien se ocupó de nosotros. Así tengas 3 años, 5, 15,
28, 50 o 80 años y estés delante de la pantalla ahora. Alguien se tuvo que ocupar. Alguien se ocupó. Somos muy frágiles. Y Dios, yo meditaba en esto, cómo Dios hizo las cosas, de tal manera que no nos acordemos de esa parte. ¿Y por qué? Porque mi hijo no va a tener recuerdo de lo que yo estoy haciendo, pero lo estoy haciendo por puro amor. Es amor incondicional. Mi hijo no me puede poner una condición porque no tiene ni idea de lo que estoy haciendo. Su capacidad de entendimiento no es suficiente para comprender. Mi capacidad de entendimiento no era suficiente hasta casi un año que nació mi hijo. Y me llevó a pensar y a plantearme, todo eso hacía mi mamá, todo eso hacía mi papá. Y algunos recuerdos tengo de cuando era chico, se ve que no tan chiquito, no tan bebé, que sufría de unas molestias en el intestino, en la panza, y recuerdo que me pasaba mucho tiempo llorando y mi papá me tenía upa y mi mamá y se cambiaban entre ellos. Y hoy por ahí me toca estar con mi hijo y tenerlo upa y carrearle hasta que se duerma. Y son cosas que quizás nunca van a entender. Pero el amor es un amor tan entregado, tan puro, tan dispuesto al otro. Ese es el amor de un padre. Nosotros podemos comprender apenas un poco siendo imperfectos, porque todos somos imperfectos. Pero Dios es perfecto. Y el tratar de comprender el amor perfecto de Dios, de cómo Él nos ama, de cómo nos cambia los pañales una y otra vez, los pañales espirituales, las macanas que nos mandamos, nuestro pecado, nuestras fallas. Antes de conocer a Dios, decimos, bueno, yo no sabía qué era pecado, qué estaba bien y qué estaba mal. Después viene la otra etapa, cuando ya conozco a Dios, escuchando en esta noche, que han conocido a Dios, le han servido a Dios y han fallado. Una cosa es para nosotros los cristianos fallarle a Dios cuando no lo conocemos, cuando nuestra capacidad de entendimiento, cuando la revelación no vino a su presencia. La revelación de su amor, de que hay un Dios que me ama, que me dio la vida, que tiene planes para mí, pero todavía yo no tenía la fe desarrollada para poder encontrarme con Él. El problema es cuando ya lo conocí, digo el problema entre comillas, y fallé, es como que eso Dios no me va a perdonar. El Señor dice que nosotros vamos a crecer en estatura de fe, vamos a ir creciendo. Necesitamos crecer en la estatura de fe, siendo herederos. Pero lo que a mí me lleva a crecer en la estatura de fe es conocer el amor del Padre. Y en esta noche Dios quiere introducirnos en esa revelación de ese amor de Padre, el amor del Padre perfecto, que es Dios, el que nos dio la vida. Y no solo el que nos dio la vida, como yo pensaba también, para que estemos sufriendo. Sí, qué fácil, Dios nos da la vida y bueno, cada cual como les toque. Yo siempre miraba también y decía, parece que a todos son más suertudos que yo. A todos les tocó una mejor familia, a todos les tocó una mejor vida. Quizás estás mirando en la pantalla y estás diciendo, sí, este muchacho habla de esa manera porque a él no le pasó lo que a mí me pasó. Ojalá nos podamos sentar un día y te voy a contar todo lo que pasó, lo que hemos pasado. Pero cuando me pude encontrar con Dios, cuando Él salió a mi encuentro, una de las tantas veces que salió a mi encuentro, y tantas veces que lo rechacé, y una vez dije, bueno, me agarró desprevenido, ahí estaba. Quizás como estás hoy, sentado delante de la pantalla, medio desprevenido, diciendo, yo solo me senté a tomar mate con ellos y estoy escuchando lo que está diciendo. O estoy escuchando este video. Dios sale a nuestro encuentro. Y hay un momento donde nos encontramos con Él y con su paternidad. Y Dios nos lleva a la palabra.
a decirnos, a decirte en esta noche, yo no soporto, dice Dios, el verte sufrir. Yo no soporto el verte padecer. No soporto la idea de que te mueras. Dios es un Dios que se compadece de nosotros. Nadie quiere perder un hijo. Todos pensamos en que no soportaríamos esa idea. Pero Dios envió a su Hijo para que ninguno se pierda. Para que ninguno de nuestros hijos se pierda. Para que nuestra familia no se pierda. Y para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Para que ese vacío que está en el corazón del hombre, la desesperanza, hoy esa desesperanza inundó el corazón de muchos, diciendo, estamos peleando con un enemigo invisible, el coronavirus, el dengue. Bueno, el dengue por lo menos ves un mosquito y le das, diciendo, maté un dengue. Pero el coronavirus no puedes hacerlo. No sabes dónde está, no es dar vuelta a una cubeta de agua y listo, y decir, salvé muchas vidas o algo así. Sino que es invisible. Pero tengo una buena noticia, el Dios invisible es mucho más poderoso. Nuestro Padre que en el momento que nos creó, sabía que íbamos a fallar. Dios sabía que íbamos a fallar porque nos dio el regalo del libre albedrío. Nos dio el regalo de poder decidir y elegir. Dios no manipula a nadie. Hay gente que quiere que Dios le resuelva la vida, me incluyo. Señor, cambiame, sacame esto, poneme lo otro. Es como, no sé, un celular. Sacame esta aplicación si no me sirve, cargame, actualizame de esta otra. No funciona así. Dios nos dio la capacidad de decidir. No es que Dios te encajó la mujer esa, el esposo ese hombre en alguno. No sé qué habrá pasado que Dios me dio esta o que Dios me dio este. No, hermanos, nosotros decidimos. Amados, nosotros decidimos. No le echemos la culpa a Dios. Nos dio la libertad de elegir, como nos da la libertad de acercarnos a Él y amarlo. Pero lo podemos amar cuando conocemos su amor. Cuando me encuentro con su amor, me doy cuenta que hay tantas cosas para desenfocarme de Él. Tantos argumentos en la mente para no acercarme al amor de Dios. Los hombres fallan, los religiosos fallan, pero Dios no. Entonces, esas fallas humanas quieren alejarnos de Dios. Decir, a mí me falló aquel que parecía muy religioso y por eso no quiero saber nada con Dios. Dios no nos falló. Así como hay un montón de decisiones que tomamos que no salieron bien, pero sabemos, nos hacemos cargo. Ok, yo tomé esa decisión y por eso no salió bien. Pero Dios no falló. Ahora, Dios tiene una voluntad que es agradable para nosotros. Y en esa voluntad no quiere decir que todo salga como queremos, sino que también vamos a fallar, entre comillas, digo entre comillas, porque hay supuestos errores que nos llevan a ser humildes, a conocer más a Dios y a aprender un montón de cosas que no la aprenderíamos si salen las cosas de una. Dios nos lleva por su perfecta voluntad cuando estamos dispuestos a caminar de la mano de Él. Pero no de un Dios lejano, sino de un Dios Padre. Dios es papá y a partir de esta noche va a cambiar nuestra convicción de Dios a un Dios que nos va a abrazar el alma, nos va a abrazar el espíritu. Un Dios que no solo nos ve en una cama postrados, sin probabilidades de vida, no un Dios que solo nos ve tirados en la sociedad como despreciados, como gente que dice yo no valgo nada, pensamientos en nuestro corazón, pensamientos en nuestra mente de que no valemos nada, de que el mundo quizás estaría mejor sin nosotros. Eso no es cierto. Tenemos un Dios que se ha compadecido de nosotros. Un Dios que en el momento que nos creó sabía que íbamos a fallar, pero Él mismo tomó la decisión cuando nos creó de entregar su vida
por nuestras fallas. De decir, así como un padre que está viendo a un hijo postrado en una cama de terapia intensiva, diciendo, Dios, me permití que yo tome su lugar y que él no tenga que pasar esto. ¿Te imaginas que eso pueda ser posible? Y Dios dice, ok, y hay un cambio. Y lo podés ver a tu hijo sonreír, pero a la vez poniéndose triste por vos, diciéndote, no quiero que estés ahí, pero ¿cuál va a ser nuestra actitud si yo fuese el que estuviese en esa cama, sabiendo que mi hijo lo pude sacar de ahí? Estaría muy contento, diciendo, tranquilo, estoy padeciendo, porque no te puedo ver ahí. La condenación vino al hombre por el pecado, pero Dios de ninguna manera iba a soportar que las consecuencias del pecado vengan sobre nuestra vida. Él se entrega por nosotros, Él se entregó por nosotros. El plan de salvación de Dios fue antes de crearnos. Cuando Dios nos crea, ya tenía el plan de salvación, sabía que íbamos a fallar. A Dios nada le toma por sorpresa. Por eso es que el Señor dice en Génesis, cuando la figura de la serpiente, el diablo, hace pecar al hombre a desobedecer a Dios. Desobedece a Dios, lo engaña y desobedece a Dios. Peca. La muerte viene por causa del pecado. El Señor le dice a la serpiente, voy a poner enemistad entre tu simiente y la simiente de él. Le vas a picar el talón, pero te va a aplastar la cabeza. Ese es el plan de salvación. Solo vas a poder tocarlo un poquito, pero Él va a vencer. La simiente, el hombre va a vencer. Por eso Jesús decía, el Hijo del Hombre. Jesús vino, nació de una mujer, de una virgen, porque es un ser santo. Dios encarnó, Dios se hizo hombre y vino a la tierra con un propósito. Y eso es lo que quiero compartir. Lo que Isaías, el profeta Isaías, hablaba casi 800 años antes de que Jesús viniese al mundo, antes de que naciese el Salvador. Dios, que es un Dios que no está sujeto al tiempo y al espacio como nosotros, ya estaba hablando, diciendo tranquilo, porque desde el momento que te creé perfecto. Y aunque falles, yo voy a tomar tu lugar, el lugar de que fallaste, y vos vas a tomar mi lugar, el lugar de santo. Y así es como lo relata Isaías, la palabra que Jesús vino a cumplir, la palabra que Dios cumple, la palabra que Dios cumplió sobre nuestras vidas. Un padre que toma el lugar de sus hijos, un Dios que toma el lugar de sus hijos. Isaías 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y sobre quién se manifestó el brazo de Dios? Hay muchos que piensan que Dios está para castigar. Mirá que Dios te va a castigar. O hay gente que pasa algo y dice, eso es porque Dios te castigó. Dios no vino al mundo a condenarlo, Dios vino a salvarlo. Eso nos habló el Señor el jueves. El Señor vino para salvar a un mundo que ya estaba condenado. Pero ¿sobre quién se manifestó el juicio de Dios? Dios manifiesta su juicio sobre Él mismo, sobre su Hijo, el unigénito. Y dice que ese renuevo, esa planta iba a crecer como de una raíz seca. Versículo 3. Esta es nuestra actitud para con nuestro Dios. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. A los héroes que
estimamos y reconocemos son los que al final de su hazaña están parados con una capa volando por el viento. He salvado al mundo. El verdadero Salvador del mundo vino a sufrir el desprecio de aquellos que iba a salvar, el menosprecio. La Biblia dice, Él fue despreciado y desechado, pero Él ha sido experimentado en quebranto y en dolores. Versículo 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Por esto vino el Señor. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos como castigado por Dios, azotado por Dios, herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz. Ahí está la parte del castigo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con el pecado de todos nosotros. Dios siempre habla en su palabra de su pueblo como ovejas. No hay nada más desorientado que la oveja. La oveja no se va a perder 2 veces por el mismo lugar. No se orienta. Necesita el pastor. El Señor dice que nosotros nos descarriamos como ovejas, que cada cual vivíamos como queríamos. Decidíamos, cada uno de nosotros decidimos si le abrimos el corazón a Dios o no. Decidimos creer en Dios o no. Decidimos abrir la puerta de nuestro corazón o seguir con la manera en que nosotros queremos vivir y pensando que la existencia de Dios está para cumplir nuestros caprichos. Dios, ayúdame en esto. Dios, ayúdame en lo otro. Como todo niño, creemos que nuestros padres están para cumplir nuestros caprichos. Pero no es así. Ellos nos educan, nos preparan para un mundo. Ellos nos preparan, nos educan, nos guían, nos enseñan con un propósito. Que no suframos. Dios es un Dios bueno, un Padre bueno. Dios es un Dios que viene a sanar nuestro corazón. La Biblia dice que Él fue herido. Él tomó nuestro lugar por nuestros pecados, por nuestra rebeldía, por la rebelión de decir no quiero a Dios. No quiero que Dios se meta en mi vida. Fuimos diseñados para ser uno con Él. Pero Dios no viene a obligar a nadie. Él solo viene a entregarse. Él se pone en nuestro lugar. Él quiere quitarnos el sufrimiento completo. La enfermedad, las consecuencias de la rebeldía, del querer vivir sin Dios. Él toma nuestro lugar. Jesús vino voluntariamente y se entregó por nosotros. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido. ¿Cuántas veces no le dijimos a Dios, vos no sabés lo que a mí me pasa? ¿Vos sos Dios? ¿Alguna vez lo pensaron? Vos sos Dios, estás sentado seguramente en un trono intocable, no tenés ni idea de lo que estoy pasando. El Señor vino y sufrió por nosotros. Él fue experimentado en angustia, con un propósito, un Dios que se compadece del sufrimiento de sus hijos. Él no es alguien que está distante. Él vino a tomar nuestro lugar. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Él no se quejó, porque Él estaba tomando nuestro lugar. Así como aquel que anhela tomar el lugar de alguien que está padeciendo, diciendo, deja que me toque a mí, no a Él.
Deja que me pase a mí, pero ¿por qué a él? Es el primer sentimiento de todo padre cuando ve a su hijo sufrir. ¿Por qué a él? ¿Por qué no a mí? Y si hubiese ese intercambio, si fuese posible ese intercambio, no estarías quejándote, estarías agradecido. Eso fue lo que sintió Cristo cuando tomó la cruz. Gracias, Padre, por enviarme. Gracias, porque los que aún me están, aún los que están estirando mi barba, aún los que me han puesto la corona de espinas, aún los que me siguen rechazando hoy, yo estoy dispuesto a pasar esto por ellos, porque un día se van a encontrar conmigo y van a saber por qué. ¿Por qué he hecho lo que he hecho? Él no se quejó. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo mal, ni hubo engaño en su boca. Jamás. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación, será linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué dice que Dios quiso quebrantarlo, sujetarlo a padecimientos? Porque nuestro castigo fue sobre él. Hay gente que se siente tan culpable hoy por las malas decisiones que tomó en su vida, o por las malas decisiones que tomó y le falló a Dios. Hay gente que se le fallé tanto a Dios que no creo que Él quiera usarme. Dios te ama. Más que el propósito que hay sobre tu vida, te ama a vos. Dios te ama. Dios te ama. Él tomó nuestro lugar para librarnos del pecado, de la muerte segunda, de la muerte primera. Él resucitó. Al tercer día Jesús resucitó. Su cuerpo ya no estaba en la tumba, porque Él fue al Padre y Él vuelve. Él viene a buscar a su pueblo y viene como hombre. Y cuando Él venga en su segunda venida, resucitaremos con Él y resucitará también nuestro cuerpo. Dice que Jesús, versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, porque su conocimiento justificará, por su conocimiento justificará mi siervo, está hablando de Cristo, mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad desde ellos. Por su conocimiento, por el entendimiento de lo que Él estaba haciendo. Él estaba llevando el pecado. Él estaba llevando nuestras enfermedades, nuestra rebeldía. Las veces que le dijimos a Dios, sí, sí, Señor, te prometo que nunca más, y después volvíamos a fallar. Dios estaba llevando nuestro pecado, nuestras iniquidades, nuestros errores, nuestras fallas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dios pagó un precio muy alto para liberarte en esta noche de la culpa de que fallaste en tu matrimonio, de que fallaste a tus hijos, de que abandonaste, de que te abandonaron, de que te fallaron, que no podés perdonar. Perdoná, porque Dios perdonó, aún a los que le estaban crucificando en ese momento. Dios perdonó. Dios perdonó. Hay padres que tuvieron que pasar experiencia con sus hijos. Ver a sus hijos gritándolos. Hasta decirle palabras hirientes. Te odio. No te quiero ver nunca más. Cerrando la puerta de la casa con un puertazo y yéndose.
te aseguro que ese padre y esa madre no ha dejado de amar a ese hijo. No se le cruza por la cabeza. Sabe que está diciendo algo que no entiende. Sabe que ese hijo va a volver. Ese hijo no sabe lo que es haberlo tenido en el vientre, esa madre que lo tuvo en el vientre a los 9 meses. No sabe lo que significó todo ese tiempo de que su hijo no tiene memoria. No sabe lo que es el amor todavía con el que ama a su padre, a su hijo. Ese hijo vuelve, ese hijo vuelve, ese hijo va a volver. El Señor dice que Él vio el fruto de la aflicción. Él vio a sus hijos volver al diseño original. ¿Cuántos de nosotros, me incluyo, muchas veces dije, no quiero que Dios se meta en mi vida? No me vengan con esos cuentos de la Biblia, no me vengan con las cosas de la iglesia. Yo no necesito a Dios. Yo sé lo que tengo que hacer. Qué lejos estaba de la verdad. Si yo sabía lo que tenía que hacer, Jesús no iba a venir a morir en una cruz. Si nosotros supiésemos lo que tenemos que hacer y nuestro criterio sería el correcto y ese criterio no nos llevase a una condenación eterna, Jesús no vendría, porque alcanzaría con nuestra perfección. Pero Él vino porque somos ovejas descarriadas, somos ovejas que no saben ni para dónde van. Somos ovejas que no saben qué hacer con su propia vida, lo más desorientado que hay. Hoy es un día para reconocer al Señor y decirle gracias porque tomaste mi lugar. Gracias, Señor, porque si hoy estoy sufriendo, hoy tengo cargas y angustia en mi corazón, es porque no he recibido el sacrificio que hiciste. El Señor, una vez Dios me mostró esto, yo lo vi en mi espíritu. Estaba en un momento sintiendo de que realmente no valía lo que me decían que yo valía para Dios. Decía, ¿cómo alguien como yo puede interesarle a Dios? ¿Cómo alguien que ha fallado tanto y sigue fallando? ¿Cómo alguien que es tan imperfecto puede ser alguien que le importe siquiera a Dios? Que me tenga en cuenta. Y en ese momento yo estaba arrodillado y entré en un conflicto y decía, no puede ser que Dios me acepte. Quizás hay personas en esta noche que están con ese pensamiento diciendo, yo soy muy malo, yo estoy lleno de vicios, yo estoy lleno de cosas que no me puedo sacar de encima. Hay gente que le dijo a Dios, cuando deje el cigarrillo, la droga, cuando deje mis malos hábitos, voy a ir a la iglesia. Si sos papá y tu hijo te dice, cuando deje de hacer malas cosas, voy a volver a casa, volvé ya. Acá hay un lugar para vos. Hay alimento todos los días. Hay amor. Volvé. Dios te está esperando hoy. Dios quiere que hoy vuelvas a casa. Jesús quiere que hoy vuelvas a casa. Jesús quiere abrazarte hoy. Jesús está golpeando la puerta de tu corazón. Está tocando la puerta de tu corazón diciendo, ¿me dejas entrar hoy? No, hoy estoy muy ocupado, hoy no sé qué hacer con mi vida, hoy estoy muy afligido. Al otro día el Señor vuelve. ¿Me dejas entrar hoy? Toca la puerta de nuestro corazón. Yo sé lo que estás pasando, yo sé lo que te está afligiendo, yo sé lo pesado que es la falta de perdón, yo sé lo pesado que es estar llevando esas cargas, la culpa, la angustia, los secretos, la carga del abuso. Yo sé lo que es cargar eso. La vergüenza. Él pagó el precio para hacernos libres, completamente libres. Vio el fruto de su aflicción y quedó satisfecho. Cuando yo estaba en ese momento sintiéndome de esa manera, de una manera terrible, que estaba muy lejos de Dios, muy lejos de su aceptación, de que Dios no estaba contento conmigo. En ese momento puedo ver una imagen
y veo como si enfrente mío alguien que venía caminando se cae así de rodillas. Y en ese momento veo la figura del Señor Jesús. Veo a un hombre cubierto de sangre, con una corona de espinas y con una cruz cargando en sus hombros, que cae de rodillas y que gira y me mira. Y su mirada no era una mirada de condenación, sino era una mirada de paz y una mirada de alegría. Tomando así la cruz, como cayendo enfrente mío, me mira y me dice: hey, lo estoy haciendo por vos. Lo hago por vos, para que no tengas que cargar con eso. Y eso me hace feliz. A Dios le hace muy feliz que no tengamos esas cargas en el alma. A Dios le hace muy feliz que seamos libres de la falta de perdón, del odio, del rencor. A Dios le hace muy feliz que volvamos a tener gozo, esperanza en nuestro corazón. A Dios le hace muy feliz que dejemos de echarnos la culpa y saber que Él hace todas las cosas nuevas. A Dios le hace muy feliz que sepamos que Él nos salvó. No solo de la angustia, del fracaso, del dolor, sino de la muerte. Él vino a salvarnos de la muerte. Cada vez que me toca ir como pastor a un funeral, hay gozo en mi corazón. Porque sé que no quedamos ahí en ese ataúd, en ese féretro, no quedamos ahí. Cuando estuve en el funeral de mi papá hace unos pocos años, había tanta gratitud en mi corazón por decir: Señor, gracias. Gracias por tu esperanza, gracias por tu paz, gracias por haber conquistado aquello por nosotros que para mí y para cualquier hombre sería imposible. Pero viniste, dejaste el cielo, dejaste tu trono para darnos vida eterna y para liberarnos. Versículo 12 dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y oró por sus transgresores. No solo por los soldados romanos que lo crucificaron, sino por cada vez que nosotros le fallamos, por cada vez que yo transgredo el pacto. El Señor dice: yo sé que vas a fallar cada día, por eso dejé escrito: nuevas son mis misericordias cada mañana, nuevas son mis misericordias cada mañana. Si el sol deja de salir por el este y empieza a salir por el sur, entonces mi pacto va a ser invalidado. Pero mientras el sol siga saliendo por el mismo lugar y metiéndose por el mismo lugar y las leyes de la naturaleza sigan estando como están, mi pacto no ha cambiado contigo. Cuando te levantes a la mañana y ese sol esté alumbrando, el sol sigue saliendo por el mismo lugar, el Señor te dice: nuevas son mis misericordias, mi trono es un trono de gracia, quiero que recibas mi amor, he pagado un precio altísimo, lo hice por ti, lo hago por vos. ¿Pensás que a Dios le gusta verte echándote la culpa todos los días? ¿Pensás que Dios es un Dios de castigo? Y quizás estás diciendo: ¿por qué entonces me pasan las cosas malas que me pasan? El Señor te está diciendo en esta noche: si no somos libres de esa culpa, van a seguir viniendo cosas malas. Pero si dejamos que Él nos libere, seremos verdaderamente libres y vamos a empezar a ser gente muy bendecida. La culpa, el rencor, la falta de perdón, el temor a la muerte, el temor a la plaga, al virus. El Señor dice: tu casa no va a tocar, no va a tocar tu morada, porque pusiste en mí tu confianza. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, estamos poniendo nuestra confianza en aquel que está sentado en el trono de poder, de autoridad, que sometió todas las cosas bajo sus pies. Él destronó al enemigo.
Él llevó nuestras culpas, llevó nuestro pecado y llevó nuestras enfermedades. Entonces, ¿por qué hay gente cristiana que sí se muere por enfermedad? De alguna manera nos vamos a ir, pero eso no va a alterar el propósito y el plan que Dios tiene con nuestras vidas. Si Dios te dio palabra para este tiempo, Dios lo va a hacer. Pero pongamos nuestra esperanza en aquel que venció la muerte, venció la angustia. Él fue llevado en quebranto, experimentado en quebranto, en dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, para que vos y yo tengamos paz. ¿Qué fue lo que me trajo a este lugar a hablarte de Dios? A decir, y no tenía otra cosa que hacer. No, tenía muchas cosas para hacer, muchos planes y sueños personales. Dejé de hacer muchas cosas que amaba, porque ese amor de Dios que me abrazó y que restauró y sanó mi corazón, su salvación tan grande, me llevó a amar su propósito mucho más que mi carrera, que mi crecimiento en un montón de otras cosas. Porque el Señor dice en su palabra que si buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las cosas van a ser añadidas. No estoy hablándote porque no tengo otra cosa que hacer. Tenía muchas cosas, muchos planes, pero no se comparan con la salvación que Dios está trayendo hoy a tu corazón y a tu vida. No se compara con la liberación que Dios trae a nuestro corazón cuando nos encontramos con Él. Lo que Dios hizo en mí y lo que Dios está haciendo, yo quiero que Dios lo haga en tu vida. Que Dios haga en cada familia, que Dios lo haga. Si Dios pudo sanar la angustia de mi corazón, si Dios pudo liberarme de la idea de que yo jamás iba a poder disfrutar de una familia y haberme regalado no solo una familia, sino el corazón para disfrutarlo, sus misericordias que son nuevas cada mañana. Jesús le dijo a la hermana de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. El que cree en mí no morirá jamás. Somos eternos, pero somos eternos en Él, en el Señor Jesús. En esta Semana Santa estamos recordando su muerte, su resurrección. El Señor pagó el precio por nuestras vidas, Él pagó el precio por nuestras almas. Cuando María Magdalena y María fueron a la tumba y les apareció el ángel y les dijo, no está aquí, Él no está aquí, Él ha resucitado, como les dijo. Él resucitó. Luego de eso Jesús aparece y les dice, vayan y díganle a mis discípulos lo que han visto, yo he resucitado. Espérenme, porque viene la promesa. El Señor ha cumplido su palabra. Él no nos dejó solo. Dios no te dejó solo en ninguna de tus angustias. Dios no te deja solo en ninguna de tus angustias, en los malos momentos de nuestra vida, en el sufrimiento, en los abusos. Él padeció todo. Hoy vemos la figura de una cruz con un Jesucristo colgado, con un rabo, con una tela. Pero la historia, la Biblia no habla de eso. La historia muestra que los soldados romanos crucificaban completamente desnudo a sus víctimas, lo avergonzaban. Él pasó la vergüenza para liberarnos de la vergüenza. Él pasó el sufrimiento para liberarnos del sufrimiento. Él pasó la angustia para liberarnos de la angustia. Dice que la angustia de su corazón fue tan grande que su corazón explotó. Y esa prueba está cuando atraviesan el costado de Jesús y de ahí sale agua y sangre. Eso sucede cuando el corazón de una persona llega a una angustia tan extrema que hace que su corazón explote. Jesús sufrió todos los límites para darnos la paz completa. Él hoy está sentado en el trono a la diestra de Dios, pero las marcas en sus manos y en sus pies y en su costado van a ser eternas.
la eterna marca y la eterna señal de su amor. Un Padre que no se quedó con los brazos cruzados, un Padre que se ha compadecido de nosotros, un Padre que dijo, yo tomo su lugar, un Padre que envió a su Hijo. Yo no podría hacer eso. No sé si hay alguien en el mundo, creo que nadie podría entregar su Hijo por la salvación de alguien. Yo no entregaría la vida de mi hijo por tu salvación. Yo no soy Dios, pero Él lo hizo. Yo soy imperfecto. Yo soy imperfecto, como todos somos imperfectos, pero su misericordia es nueva cada mañana. Esta es una noche de reconciliación con el Padre. Jesús dijo que Él vino para reconciliarnos con el Padre, para abrir los cielos y que podamos volver a ser uno con Él. Yo quiero que en esta noche puedas sentir la presencia de Dios y volvamos a ser uno con Él. Esa unidad con Dios y con el Espíritu Santo es la que nos capacita, la que nos empodera para orar, para hacer milagros, para todo. Pero el fundamento es ese amor. Él ha pagado el precio por nuestras vidas. Jesús resucitó. Él fue levantado de la muerte. Él venció la muerte. Venció el pecado. Venció nuestras angustias y vino a darnos libertad. Yo te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar. Señor, yo bendigo, Padre, en esta noche a cada vida, a cada corazón. Bendigo, Señor, a cada uno de tus hijos. A cada uno, Señor, en esta noche que ha recibido esta palabra. Señor, que estés tocando el corazón, trayendo, Señor, libertad y el conocimiento de tu amor. El Señor Jesús, cuando iba a ser entregado, fue y oró. Y Él fue llevado a ese momento de angustia por Dios, a sentir la angustia de la muerte, a sentir la angustia del abandono de sus discípulos. Se iba a quedar solo, porque eso estaba escrito, Él iba a quedarse solo. Y en esos momentos le dijo a sus discípulos, oren conmigo, y ellos no oraron, no podían, se durmieron. Entonces el Señor oraba en el huerto, en el Getsemaní, en el huerto de los olivos, y decía, Padre, si es posible, pasa este sufrimiento, esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y así oró 3 veces, y dice que en ese momento Dios le muestra la recompensa. Dios le muestra, Él puede ver el fruto de su angustia y de su padecimiento. Cuando yo leía ese texto, el Señor me hablaba y me decía, ¿sabes qué es lo que Dios le mostró? Le mostró tu rostro. Le mostró tu vida. Jesús vio mi vida en la desesperanza, en la angustia, creyendo que no valía nada, que mi vida era un desastre. Dios le mostró que Él me iba a salvar. Dios le mostró tu rostro. Dios le mostró tu vida siendo rescatada de los vicios. Dios le mostró tu familia siendo restaurada. Dios le mostró tu vida que no ibas a estar muerto, que no íbamos a estar muertos, sino que íbamos a resucitar juntamente con Él. Jesús en esa noche pudo ver la gloria que se venía. Y es en ese momento donde, así como en la película La Pasión de Cristo, que Jesús se levanta y la serpiente estaba acechando y Él le aplasta la cabeza. Ese es el momento donde Jesús dice, voy a ir a tomar esa cruz. Y Él sale al encuentro de los soldados y les dice, ¿a quién están buscando? Estamos buscando a Jesús. Y Él les dice, yo soy. Él no se escondió. Él fue y tomó la cruz por amor a nosotros, por la salvación tan grande que viene sobre nuestras vidas. Dios me dio la paz en el corazón. Dios restauró mi corazón y restauró mi vida. El Señor me perdona cada día y puedo venir al trono de gracia.
siendo alguien imperfecto, Dios me ama. Siendo alguien tan imperfecto, Dios te ama. Dios nos ama. Y quiere que podamos conocerlo hoy, en esta noche, de esa manera tan especial. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús bendigo. Bendigo, Señor, tu palabra. Bendigo, Señor, tu amor. Señor, te damos gracias porque viniste al mundo. Viniste al mundo. Te compadeciste de nosotros. Tomaste nuestras cargas, nuestras rebeliones. Señor, tomaste nuestras culpas. Tomaste, Señor, nuestros pecados. Pagaste el precio por ello. Pagaste el precio por nuestro pecado. Pagaste el precio por nuestra enfermedad. En el nombre de Jesús, yo echo fuera toda enfermedad ahora. Echo fuera toda enfermedad ahora. Declaro la sanidad, declaro el milagro, declaro la liberación en el nombre de Jesús. Señor, yo sé que tú estás tocando las vidas, que estás tocando, Señor, los corazones ahora en el nombre de Jesús, trayendo libertad, libertad, libertad de toda angustia, de toda falta de perdón. El abrazo de Dios te está cubriendo, el abrazo de Dios te está rodeando. Aleluya. Señor, te pedimos perdón. Perdón por nuestras cargas, perdón por la angustia, perdón, Señor, por estar lejos de ti. Perdónanos, perdónanos. Aleluya, aleluya. Yo siento de parte de Dios que esta es una noche de reconciliación con Él. Si nunca entregaste tu corazón a Jesús, hacelo hoy. Si le entregaste tu corazón a Jesús y sos alguien que no solo le entregó su corazón, sino que también le sirve a Dios o le servía y se siente culpable por no haber cumplido con lo que le prometió. El Señor dice, yo envié a mi Hijo para reconciliarme contigo. No quiero que estemos distanciados. Hoy se restaura la comunión con Dios. Hoy se restaura nuestra unidad con Él. Yo quiero que hagas esta oración conmigo. Decí conmigo, Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados, por mis fallas. Te pido perdón por confiar en mis fuerzas y no en tu amor. Te pido perdón por todas mis fallas. Y yo hoy te recibo como Señor de mi vida. Yo te recibo como el Salvador de mi vida. Señor Jesús, te doy gracias. Gracias porque tú nos salvaste. Nosotros te desechamos, te menospreciamos, pero tú nos salvaste. Gracias por tomar la cruz. Gracias, Señor, por derramar tu sangre para hacernos justos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy recibimos tu amor y recibimos el poder de tu sangre. Trae libertad a nuestra mente, a nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Te reconocemos como Señor de nuestras vidas y te pedimos que habites en nuestro corazón. Señor Jesús, te abro mi corazón. Decile, Señor Jesús, abro mi corazón para que vengas a habitar y me des de tu paz, de tu presencia, de tu amor. Yo abrazo hoy tu presencia. Yo te abrazo como papá en esta noche y recibo el perdón. Recibo el perdón por cada una de mis fallas. Recibo el perdón por cada uno de mis errores. Recibo el perdón por las promesas que te hice y no cumplí. Yo hoy me levanto como tu hijo en identidad de hijo para disfrutar tu presencia. Te doy gracias, Señor, por tus misericordias que se renuevan cada mañana, por tu trono que es trono de misericordia, de amor, de perdón. Te entrego mi vida y mi corazón para tu servicio. Quiero servirte. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios vino al mundo para tomar nuestro lugar y para darnos libertad de todo pecado, de toda culpa, de toda maldad. Jesús dijo, la unción está sobre mí para liberar, para llevar buenas noticias a los pobres. Salvación, liberación, romper toda ligadura, abrir la cárcel, abrir la opresión, abrir la cárcel
de la cárcel de nuestro corazón y podamos tener libertad. El Señor trae ahora sobre tu casa, sobre tu familia. Dios te ama mucho y no te ha dejado en ningún momento. Dios te ama mucho y estamos a una sola oración de distancia de Él. No hay muchos protocolos. Dios quiere ya. Dios quiere abrazarte ya. Dios quiere restaurarte ya. Si hiciste esta oración conmigo, quiero darte una buena noticia. Sos hijo y sos heredero de todas las cosas. Todo lo que pertenece a Cristo te pertenece. Quiero pedirte que no te desconectes de la presencia de Dios y de la oración. Que puedas conectarte con nosotros a través de las redes. Que puedas escribirnos, mandarnos mensaje privado ahí en el Facebook. Y vamos a contactarnos con vos. Vamos a orar con vos. Te vamos a enseñar a orar, a disfrutar de las riquezas que Dios tiene para nuestras vidas. A que conozcas cuánto Dios te ama, así como yo fui enseñado y aprendí a caminar con Dios, porque ese es el mandato del Señor. Hagan discípulos, y cuando somos discípulos aprendemos a caminar como hijos de Dios y a disfrutarlo a Él. Y cuando vamos creciendo en fe, cuando crecemos en la relación con Dios, también vamos a ser discípulos. Muchas vidas, muchos hogares, muchas familias van a ser transformadas. Dios me ha dado una libertad que yo no la puedo pagar y yo no puedo hacerlo. No lo puedo hacer por mis fuerzas. Y cuando experimenté eso, ese día le dije a Dios, quiero que todos puedan tener esto, este regalo que me diste. ¿Cómo hago, Señor? Y el Señor me decía, ese regalo está para todos, pero necesito que alguien se lo entregue. Dios te ha entregado un regalo enorme en esta noche. La vida de su Hijo. El conocimiento de que Él está aquí y ahora. Cuando hables con Él, cuando ores, cuando hables con Él, Dios está ahí. Él te está escuchando. Amén. Amén. Los bendigo. Los amo un montón. Los amo, amada iglesia. Los amo. Los bendigo. Gracias por conectarse, gracias a cada persona que se conectó, que nos acompaña en la transmisión, que nos acompaña en esta palabra. El anhelo de mi corazón es que recibas en tu corazón y recibas el amor de Dios. Hay mucho que Dios quiere hablar contigo, que quiere contarte, que quiere direccionarte. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y a través de Él llegamos a ese amor tan puro, tan grande, de nuestro Papá del cielo. Que tengas unas felices Pascuas, un feliz domingo de Pascuas, que disfrutes con la familia. Los amamos, los bendecimos. Saludos de la pastora Mariana, de Máximo, saludos de acá desde nuestra casa. Quédate en tu casa, la sangre de Cristo te cubre en tu entrada, en tu salida, cuando tenés que salir a hacer las compras. Los bendigo, los extrañamos un montón, de verdad que los extrañamos un montón. Estemos orando por la iglesia, por la apertura de las iglesias pronto. Gracias por esto. Y quiero darles un anuncio antes de cortar la transmisión, que hoy a la tarde nos estaban compartiendo el apóstol y la profeta Ledesma, que estamos organizando para hacer una toma de territorio, pero online, ¿sí? Se viene el lanzamiento de Invasión, vamos a hacer Invasión a través de las redes y ya le vamos a estar contando de esto. Así que a prepararnos, a entrenarnos con todo para invadir las redes, para invadir los corazones y que Dios traiga restauración y salvación. Amén. Los bendigo, los amo un montón y nos estamos encontrando en la transmisión en estos días y a través de las redes. Chao, chao.